Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todas las personas a un episodio más del podcast En Voz Alta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Mi nombre es Giselle Luis y hoy me acompaña para la conducción de este episodio Carlos Zamora. Gracias, Carlos. Gracias, Giselle. Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la comisión por la invitación para compartir la conducción contigo, Giselle, de este podcast con un tema tan interesante, pero sobre todo porque es un gran honor para mí compartir la mesa con una gran invitada. Así es, hoy nos acompaña Grace Fernández Morán, quien es representante del colectivo Búscame, Buscando Desaparecidos México, y además es hermana de Dan Yeremel Fernández Morán, que se encuentra desaparecido desde el año 2008. Y pues, como dices, Carlos, hoy queremos hablar de un tema muy, muy sensible, porque para la Comisión de Derechos Humanos es pues muy importante visibilizar las problemáticas graves de violaciones de derechos humanos. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco del 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muchas gracias, Grace, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ambos por la invitación y gustosa de estar aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias. Pues bueno, un poco para introducir el tema, el 30 de agosto es el día que fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que es un fenómeno que lamentablemente sigue estando vigente en nuestros días en muchas partes del mundo, pero sobre todo en México. Y esto es muy importante porque detrás de cada persona desaparecida hay familias que viven todos los días con esta incertidumbre, con este dolor de no saber dónde está su ser querido, y por eso es tan importante visibilizar y sensibilizarnos como sociedad en este tema. Sin duda, bueno, el tema de la desaparición de personas, como bien lo dices, no es un caso exclusivo el mexicano. En muchas partes del mundo se vive esta problemática. Sin embargo, la magnitud del problema en México es increíble, ¿no? Revisaba hace poquito la cifra oficial, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Existen hoy en día en México 116,670 personas desaparecidas y no localizadas. Esta es una cifra dramática porque es la cifra oficial. Si nos ponemos o contemplamos los subregistros, las cifras alternas, pues los casos incrementan muchísimo en cuanto a personas desaparecidas. Sin embargo, debemos tener claridad que con la desaparición no se afecta solo a la persona desaparecida, sino a sus familias. Entonces, tendríamos que multiplicar por mucho ese número de personas afectadas con la desaparición, ¿no? Sus familias, pero también la comunidad donde la persona desaparecida crece, se desenvuelve, se desarrolla. Entonces, esta cifra, las más de 116,000 personas desaparecidas no localizadas, además de ser alarmante, refleja la magnitud del problema, pero también evidencia o deja en evidencia que es una situación sistemática, estructurada, que sin duda tiene que combatirse, ¿no? Con base en esto, Grace, a mí me gustaría comenzar por preguntarte, además de si puedes comentarnos brevemente ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos de aquel 18 de diciembre del 2008, hace 16 años, que hoy te tienen aquí como ahora, después de 16 años, como una activista, como una luchadora, defensora de derechos humanos, y también ligarlo con cómo consideras o cómo ves esta alarmante cifra, Grace? Pues mira, mi hermano el día 19 de diciembre llevó a una de sus hijas a casa de una amiguita y tenía que regresar por ella, y ese mismo día llegaba a Torreón mi mamá. Entonces, ni fue a recoger a su hija, ni fue a recoger a mi mamá, y ahí, o sea, pues alarmó, ¿no? O sea, porque la niña tenía 7 años, entonces no era normal que no se comunicara para decir no puedo ir y que fuera alguien más, ¿no? A la vuelta de los años te puedo decir que lamentablemente sigo sin saber qué fue lo que sucedió, porque en aquellos años la investigación fue tan mal hecha, tan carente de diligencias básicas, que si bien en aquel entonces no había un protocolo, pues ahora sí que la lógica señala que debieron haber hecho algunas diligencias que ya se venían haciendo para otras situaciones, ¿no? Como la privación de la libertad o el secuestro.
lamentablemente hoy en día muchas de esas actuaciones pues ya no se pueden realizar, como por ejemplo la solicitud de la sábana de llamadas, ¿no? Que en aquel entonces que un juez te la otorgara era cuestión de o corrupción o milagro, porque no había otra forma de obtenerlas. Y hoy en día, pues es imposible porque las compañías solamente guardan 2 años el registro de esa telefonía, ¿no? Entonces, esta serie lamentable de omisiones, de errores, de dilaciones, pues han hecho que al día de hoy no sepamos qué fue lo que sucedió con certeza. Únicamente sabemos que hubo participación de militares activos que lamentablemente fueron asesinados al interior del Cerezo de Torreón, Coahuila, y eso me deja pues sin información al respecto del paradero de mi hermano, ¿no? Cuando esto sucede, obviamente te cambia la vida. Mi hermano tiene 5 hijos que económicamente pues dependían de él, entonces el proyecto, la posibilidad de una carrera, de una vida tranquila, alegre, o sea, una vida normal, pues se truncó, ¿no? Cambió drásticamente. Afortunadamente, pues mis sobrinos han tenido una red de apoyo familiar que les ha permitido, pues, tener una vida lo más normal dentro de la normalidad, y no son niños que hubieran desertado en la secundaria o en la preparatoria. Sin embargo, les costó muchísimo porque pues no es lo mismo tener un papá que provee a depender de lo que la familia puede cooperar y tener una mamá ausente, porque pues su mamá tuvo problemas emocionales a partir de ella, entonces pues, o sea, y en muchos otros casos, la mamá es la que sale a buscar y entonces se quedan solos, ¿no? Entonces, la desaparición, como bien decías, no es algo que sea único de la persona que es extraída, sino que afecta a la sociedad, porque a final de cuentas, y hablando de 116,000 desaparecidos, y mi hermano tenía 5 hijos, más sus papás, más sus hermanos, más las mamás de sus hijos, más, o sea, estamos hablando de un núcleo de 15 personas. Multiplícalas por 115,000, es todo un problema social. Tenemos jóvenes que cayeron en las drogas, que dejaron la escuela, otros que tienen problemas psicoemocionales, todos con problemas económicos, y había una ausencia total que sigue habiendo en muchos estados de apoyo por parte del gobierno para poderlos garantizar que por lo menos tengan lo que es alimentación, educación y salud, ¿no? Y entonces, pues bueno, seguimos padeciendo todo eso. Hablando de la cifra, quisiera hacer 2 aclaraciones. La cifra oficial considera solamente aquellos casos que tienen denuncia, llámese en la Fiscalía o en la Comisión de Búsqueda o incluso en la página web de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, por ejemplo, los migrantes en ese paso desde la frontera sur hasta la frontera norte, que son desaparecidos, sus familias no tienen recursos económicos, no tienen visas para venir a México y poder poner la denuncia. Entonces, si tú consultas, creo que hay como 300, 400 migrantes registrados, y esos son los que yo conozco en una sola organización documentados. Y no los tienen denunciados porque la Cancillería no les facilita el que puedan hacer la denuncia, ¿no? Y por otro lado, es el desconocimiento o el miedo de la propia sociedad de poner una denuncia, ¿no? La falta de información. La falta de información, pero también lamentablemente sigue ocurriendo que la propia autoridad hace sentir miedo a las familias. Y le dice, es que si usted denuncia, tiene otros hijos. Si usted sabe que hay vínculos con el crimen organizado o que fueron los policías, pues saben dónde vive y van a ir por usted, y entonces desisten. Sí, hacen que la gente decida no interponer denuncia. Entonces, cuando los colectivos han hecho tomas de muestra, ahí te preguntan, ¿pusiste denuncia? Y entonces depende del estado, esto también es cierto, hay estadísticos en donde 1 de cada 7 personas que va y dice tengo un familiar desaparecido fueron los que pusieron denuncia. Entonces, esos 116,000, si los multiplicas por 5, todavía se me haría algo no tan alejado de la realidad, ¿no? Y no, por supuesto, no le llega. mucho más alarmante la situación en ese sentido. Pero además, tomando en cuenta lo que tú nos dices, ¿no? Esta problemática
que a veces se puede minimizar diciendo, bueno, es la desaparición como tal, pero ya nos mencionaste algunos ejemplos de otras afectaciones. Y con base en esto, para ti, ¿qué representa, por ejemplo, el 30 de agosto? Mira, el 30 de agosto tiene varios sentidos. El primero es desde la perspectiva de para qué lo hizo la ONU, es básicamente para obligar a los países a reconocer este delito, esta grave violación a los derechos humanos de las personas desaparecidas, pero también de sus familiares. Es una ocasión para generar obligatoriamente a quienes han suscrito la Carta de Derechos para reconocer qué sucede, no solamente en sus países, sino en otros países, ¿no? Entonces, para mí es importante que el gobierno, tanto federal como estatales, ese día digan, sí, yo tengo tantos desaparecidos en mi estado y estoy haciendo esto. Al día de hoy, ninguno lo hace. Ninguno lo hace por 1000 motivos, pero la realidad es que no lo hacen. Entonces, ante esa ausencia de reconocimiento que hemos hecho a las víctimas, salir a la calle y decir, es que hoy es el día para que se sepa, para que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando aquí afuera. O sea, no es allá en un país lejano, no sé, en África, en Europa del Este, no, es afuera de mi casa. Y es algo que me puede suceder a mí que no tengo un familiar desaparecido. Entonces, para eso es importante las actividades que hacemos porque son para concientizar a la sociedad de que estos 110 y casi 17,000 desaparecidos no son todos de hace 10 años. Por lo menos 50,000 de esos 117,000 son de los últimos 6 años. Y ayer hubo desaparecidos, hoy va a haber personas desaparecidas. O sea, en promedio están desapareciendo 30 personas diarias. 30 personas diarias. Eso es por lo menos la mitad de un camión de transporte urbano. Entonces, ¿cómo es posible que en el país desaparezca un camión cada 2 días y a nadie le interese? Que no pase nada. Eso es lo grave. Uh-huh. Y Grace, tú ahora eres una activista de los derechos de las familiares de personas desaparecidas. Pero ¿cómo fue? O sea, esto llevó, claro, un proceso, ¿no? Entonces, ustedes ya consideran a la desaparición de tu hermano y cómo es que como familia inician esta lucha por la búsqueda y por la verdad, por la justicia y luego cómo convierten esa lucha en o se dan cuenta que tienen que organizarse y qué necesidad bien para formar parte de un colectivo y luego formar su propio colectivo. Mira, estamos hablando de que en el año 2008, cuando mi hermano fue desaparecido, ni siquiera se reconocía el delito, ¿no? Decían, es que hay levantones, ¿no? Así como que si te caíste y te levantaste, o sea. Uh-huh. No había la palabra. La palabra no era una definición del delito, entonces nos tocó el investigar y el ponerle el nombre a lo que estaba sucediendo. Y una vez que identificamos lo que era, fue el hacer que las autoridades reconocieran, porque decían, es que la desaparición forzada es cuando hay únicamente militares o policía interviniendo, y decíamos, no, espérame, es que son grupos delincuenciales, pero con ayuda, ¿no? O sea, porque hay casos en donde los detenían tránsitos municipales, policías militares y aparecían en lugares de exterminio o con estas señas de violencia de los grupos delincuenciales. Entonces decíamos, hay una complicidad y eso es aquiescencia y eso es uno de los elementos que dice que es la desaparición forzada, ¿no? Y entonces nos tocó construir esos conceptos, pero cuando tú vas como individuo a decir, mi familiar no aparece, o sea, lo primero, lamentablemente hoy en día sigue aconteciendo, te dicen, pues mira, pues tenía deudas, estaba mal con su esposa, si es mujer, se fue con el novio, se fue con el amante, o sea, cualquier cosa que minimice el hecho de que no aparece, ¿no? Y entonces a nosotros nos tocó estar meses tratando de tocar puertas para que se movieran las autoridades y en ese caminar nos topamos con otras personas en la misma situación. Y ahí fue donde nació la necesidad de la colectividad, el hacer equipo para, a ver, tú en esta puerta y yo en aquella, y la primera que vea al procurador le habla a la otra y lo abordamos, ¿no? Y entonces fue como nos dimos cuenta que el juntar voces
hacía una fuerza, ¿no? Y así fue como fueron naciendo los colectivos, no solamente en Coahuila, sino en el país, ¿no? En la necesidad de ser escuchadas y atendidas. Hoy en día, híjole, no hay un registro de cuántos colectivos hay, pero en abril de este año hicimos una jornada nacional de unificación y nos juntamos 300 colectivos alrededor del país y 3 países de Centroamérica. Eso te habla de que podía haber muchísimos más. O sea, volvemos a que son 117,000 personas y muchos no están colectivizados, ¿no? Y cómo, ahora que tocas este tema, que muchos no pertenecen a algún colectivo y siguen su búsqueda solos, ¿cómo es que tú ves que ha abonado en la lucha por la justicia, por la verdad, el haberse organizado, el formar colectivos, el que se unan? Porque creo que también desde lo simbólico, el sentirse acompañadas, el sentirse que no están solas en la lucha, ayuda muchísimo en este andar que ustedes están llevando. Les divido, digamos, en 2 tiempos. Uh-huh. Cuando sucede, digamos, las desapariciones en el marco de la guerra contra el narco, de lo que nos sirvió fue para construir esas capacidades. Cuando no existe el delito en el Código de Procedimientos Penales, es fácil que te digan, pues es que, ¿qué persigo? ¿No? Un levantón no existe. ¿Qué quiere que investigue? Entonces nos pusimos a construir no solamente la tipificación del delito, sino una institución dedicada a buscar a las personas, ¿no? Porque decía entonces la Procuraduría, pues es que yo busco a los criminales, no busco a las personas. Y decíamos, para mí lo más importante es encuentra a mi familiar, encuentra a la víctima, ¿no? Entonces, gracias a estas colectividades se logró la Ley General en materia de desaparición, que dio origen a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales. Todavía hay estados que no han armonizado sus leyes, que no tienen la definición tal cual, pero como ya existe la general, ya hay forma de obligar a las fiscalías y a las comisiones que han creado en base a decretos o acuerdos a buscar, ¿no? Entonces, ya hay mecanismos de reacción inmediata, ¿no? Gracias a la colectividad hemos creado los centros de identificación humana, el mecanismo de identificación extraordinario y otras herramientas de búsqueda en vida y búsqueda forense de las personas desaparecidas, pero también la ley de víctimas que te ayuda con derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación. Pero por otro lado, la colectividad hoy en día es la que facilita el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque hoy en día una persona cuando es desaparecida, si va sola, es fácil que le digan, espérese 72 horas. Pero si tú buscas en redes sociales, en Google y empiezas a investigar, empiezas a ver inmediatamente colectivos y todos los colectivos tenemos como esa labor y compromiso social de acompañar. Entonces véngase, yo la acompaño, mire, ya le hablé al fiscal y la va a recibir y mire, tienen que hacer esto. Entonces incentivamos y motivamos a que la autoridad haga las diligencias básicas que son primordiales en las primeras 72 horas, ¿no? Hoy en día te puedo decir, lamentable y afortunadamente, si los colectivos recibimos la noticia dentro de las primeras 24 horas, hay una alta probabilidad de que ayudemos a que regrese a casa con vida. Pero una vez pasadas las 72 horas es complicadísimo y te puedo decir en la mayoría de los casos que nosotros acompañamos que hemos recibido la notificación después de las 72 horas, lamentablemente siguen en estatus de desaparecido. Entonces, esa es la diferencia que se ha visto a partir del nacimiento de las colectividades en el país. Y bueno, a raíz de lo que nos comentas, Grace, sin duda en esta incansable lucha por la verdad, por la justicia, pero sobre todo la búsqueda de sus seres queridos, la búsqueda de localización, algo que puede marcar una significante diferencia es una palabra que no sé si sea la correcta, pero que se menciona mucho, ¿no? Esta voluntad política, que no tendría que ser tan voluntaria, sino obligatoria, pero por ejemplo, en el caso de Coahuila, algo que de la mano de los colectivos se ha implementado es algo que se le conoce como el modelo Coahuila, ¿no? Con algunos aciertos, con algunos errores, pero que se está tratando de formar de la base, de la mano con las familias, ¿no?
Pero con base en tu experiencia, ¿qué aspectos de este modelo Coahuila crees que pueden ser replicados o no en otras entidades federativas? Mira, cualquier política pública que se construya para atender un problema social, si no lo construyes de la mano del actor social, no funciona. En términos humanos, ¿no? Si yo ahorita te digo, tengo hambre, Carlos, y tú me traes una vaca para que yo coma, pues no me va a servir. Lo único que me puede dar para comer es leche, y esa leche soy alérgica y me muero, ¿no? Pero si tú me preguntas qué necesitas, yo te digo, ay, mira, córtale tantito y yo agarro unas papitas y ya con eso cubre mi necesidad. A eso es a lo que nos referimos y es parte de lo que retoma el modelo Coahuila, el diálogo con las familias. Ahí hemos construido las leyes de la forma en que desde el usuario que somos nosotras puede ser más viable que funcione, ¿no? El Centro Regional de Identificación Humana es una iniciativa que se creó desde las familias y que retomó el Sistema Nacional de Búsqueda. Dijo, oye, esto está buenísimo, no los servicios periciales que atienden desde un examen de paternidad para una pensión alimenticia, pasando por 20,000 delitos en donde tienes que esperar 1 año, 2 años para que te puedan hacer tu toma de muestra de ADN y ya no hablemos de la confronta con los cuerpos que tienen ahí, a crear un espacio específico, porque la necesidad de saber quiénes son estas personas que no tenemos conocimiento de su identidad es primordial para saber si son o no los desaparecidos. Eso no lo visualizaron en ningún lado del país más que en Coahuila. Y ahí fue donde se empezaron a generar las dinámicas para otros mecanismos. Entonces, el modelo Coahuila nos sentamos autoridades con víctimas, con los colectivos, a ver cuáles son las necesidades en materia jurídica, de procuración de justicia, de atención, para darles una amplia protección de los derechos. Para nosotros, y es un reconocimiento que hizo tanto Rubén Moreira como Miguel Riquelme, esto se ha dado más que decir, la voluntad política es a partir de la unidad, de la fuerza, de la presión que ustedes me hicieron a mí. O sea, cuando hay esta estrategia conjunta de todas las víctimas, necesitamos esto y entonces nos enfocamos a este tema en específico, es más fácil construir. Entonces, el modelo Coahuila tiene diferentes mesas de diálogo temáticas, porque no es lo mismo tratar de ver todo en una sola mesa, que no te va a alcanzar el tiempo, a que en una vez investigación, en otra vez la atención a víctimas, en otra vez los temas jurídicos, en otra el tema de la identificación en específico. Entonces, el modelo nos ha funcionado pues, por los pasados 10 años, justo para generar avances en materia de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas del Estado. Y con base en esto, ¿qué recomendarías a estas otras entidades que no han comenzado la atención o no lo han hecho de forma adecuada, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías hacerles a otros estados? Mira, la primera sería que no le tengan miedo a las víctimas, ¿no? Porque de repente pareciera que sientan que los vamos a linchar cuando la mayoría de las víctimas sabemos que es el Estado quien nos tiene que dar respuesta, quien tiene que buscar a nuestros familiares y perseguir a los causantes de esto. Entonces, el primero reconocer que es nuestro derecho participar en la construcción de estas políticas públicas es el primer paso para lo que quieras construir. Lo segundo es que no porque no hable lenguaje de derechos humanos o lenguaje jurídico, eso no quiere decir que no sé lo que se necesita, porque yo soy la que estoy padeciendo las adolescencias del Estado, ¿no? Por otro lado mientras no se atienda la crisis de desapariciones, esto va a seguir sucediendo. Y una vez que dejan sus puestos, son personas comunes y corrientes que no tienen seguridad y que les puede pasar a ellos o a sus familiares. Entonces es una forma de prevención incluso para ellos mismos, ¿no? Pero más importante que eso es cuando una autoridad ocupa un puesto, es su obligación, su responsabilidad. Y no deja de ser su responsabilidad ya nada más porque no está en ese puesto, porque si no hiciste nada
cuando tenías las facultades, pues ante instancias internacionales hay una responsabilidad. Entonces, creo que es importante que las autoridades lo entiendan, pero más importante aún, que las familias entiendan que la unidad colectiva, pero la unidad de la sociedad es lo que nos puede ayudar a lograr un avance en cada uno de los estados, ¿no? Así es. Y bueno, y ahora que hablas de esto y retomamos un poco el tema del papel de la sociedad, ¿no? Porque muchas de las veces, como sociedad, y sucede no nada más en esta problemática, sino en muchas de las problemáticas que existen en México y en general, háblese del tema de migración, violencia contra las mujeres. Si no es algo que me está sucediendo a mí, yo no me involucro, no me informo, no exijo y no concibo que soy parte de una sociedad y que si falta uno, como sociedad no estamos completos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de que la sociedad sea parte de esta problemática? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a la sociedad? Es decir, ¿por qué es importante que la sociedad se preocupe también por la desaparición de las personas que sigue sucediendo? En algunos otros espacios he comentado que para mí en este país las cosas se mueven con 3 cosas. El poder per se, llámese autoridad o cualquiera que tenga un poquito de poder, puede lograr muchas cosas, ¿no? Lo que quiera, básicamente. Quien tenga dinero, también. Pero quien tenga el poder o la fuerza del pueblo, también lo puede lograr. Lamentablemente, o sea, por ejemplo, caso Ayotzinapa es un caso mediático que al inicio tuvo un gran acompañamiento de la comunidad estudiantil, básicamente, ¿no? Y eso generó que tuviera dinámicas específicas. Hoy en día te puedo decir, la Fiscalía General de la República tiene 40 ministerios públicos para cerca de 5,000 casos. Eso les deja como 300 casos por ministerio público. Y tienen 10 policías que se reparten entre los 40 para hacer todas las diligencias. Caso Ayotzinapa tiene 25 ministerios públicos y 30 policías. Un grupo especial, los ojos del mundo y todo el dinero que necesite según el presidente. ¿Y qué tienen? Lo mismo que nosotros, absolutamente nada, más que hipótesis que no convencen a nadie, fragmentos que no te dicen con certeza si estaban o no estaban muertos, si son o no son. Y entonces, a final de cuentas, ¿por qué no tienen más resultado? Porque ya están solos. Ustedes han visto las últimas marchas que han hecho los familiares, son los familiares, sus acompañantes y 2, 3 más. Ya no es esa convocatoria que cerraba Reforma. Y entonces, esa es la importancia de la participación social. Pero sobre todo es, si el acompañamiento social se hubiera mantenido, quizás Ayotzi hubiera sido la última desaparición. Ayer se registraron desapariciones. ¿Por qué? Porque sigue sucediendo y nadie se indigna. Y entonces yo he preguntado en universidades, ¿qué tiene que pasar? ¿A quién tienen que desaparecer? 117,000 personas es un estadio azteca y una 1/4 parte del estadio azteca. ¿Cuántos estadios azteca necesitas ver que desaparecieron para hacer algo? ¿Quieres que desaparezcan a los estudiantes de toda una escuela? Porque 116,000, pues fácil son las escuelas de varios estados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Y ahí la invitación es, no se esperen. Nosotros trabajamos, sí, para buscar al nuestro, pero más importante también para nosotros es que no siga sucediendo. Les digo, a lo mejor pueden creer, pues, ay, lo dice porque se oye bonito. Bueno, no me crean que me interesa que no vivan esta tragedia. No me conviene, porque es buscar una persona más. Yo hoy tengo que buscar 32 más que desaparecieron ayer. Y mañana voy a tener que buscar otros 32 que van a desaparecer hoy. Y entonces no le va a alcanzar a la autoridad los recursos humanos, económicos, tecnológicos para encontrar a tantas personas. Entonces van a ir dejando a mi hermano para después. Entonces ahí es en donde digo, si el trabajo que hacemos no me permite terminar con las desapariciones, esto va a ser
interminable. Y para poder terminar con eso, pues necesito la sociedad civil. Pero si tú no entiendes que el hecho de que tú ahorita, terminando este episodio, salgas y te vayas a trabajar, no te garantiza que regreses a tu casa, más nada lo va a hacer. Yo les digo a los jóvenes, el 60% de los desaparecidos son jóvenes entre 14 y 25 años. Es un gran número de jóvenes. O sea, ya ni siquiera son adultos, son jóvenes, hombres y mujeres. O sea, ya el crimen organizado ya está tan diversificado que todos los géneros le son de funcionalidad. Entonces, nada garantiza que no le pase a la gente. Entonces, si tú no te unes, si tú no te interesas, si no le das por lo menos ahí bueno, ya no es retweet, pero como se llame, un like, un compartir, no abona a la exigencia. Cada vez que alguien sigue una red social, acompaña una marcha, suscribe una de estas firmas de varias plataformas, estamos perdiendo oportunidad de cambiar el rumbo del país. Y es por eso que es importante que por lo menos escuchen y se interesen. Claro, y una parte es, por un lado, la presión social que como sociedad podemos unirnos a la lucha y exigir desde esta trinchera, ¿no? Pero también algo que comentas que no nos cuesta nada es, poner atención en las fichas de búsqueda para, si yo veo, poder identificar y compartir, porque no sé, a lo mejor yo como sociedad digo, pero yo qué trascendencia puedo tener en eso, pero no sabemos a quién podamos tener por ahí de contacto y que llegue a las personas que tiene que llegar la información, ¿no? Entonces son como desde tareas muy, muy sencillas que como sociedad podemos colaborar, pero ¿qué otras tareas también o qué otras desde la sociedad, desde dónde también se puede unir que les interese y que sepan que son parte también, que pueden ser parte de la solución, porque muchas veces a lo mejor no es indolencia o es insensibilidad, sino creo que a lo mejor también es miedo, ¿no? Porque si yo reconozco que hay un problema, entonces me veo vulnerable y entonces reconozco que también me puede pasar a mí y pues me da miedo. Y las personas ante el miedo, pues mejor nos volteamos y hacemos como que no está pasando nada, pero lo cierto es que pasa y que sigue pasando y tú nos estás dando las cifras, ¿no? Entonces, desde la sociedad, desde este sector, ¿cómo más se pueden sumar a la lucha? Pues mira, ahora sí que va en virtud o en proporción a tu miedo, pero a tu capacidad de amar, ¿no? Yo te puedo decir, no quiero que entiendas lo que se siente el tener un familiar y no lo vas a entender hasta que te suceda, pero sí entiendes lo que es amar a un hijo, amar a un papá, amar a un hermano, a un amigo, a un primo. Y entonces ese amor que te mueve a ti, el hablarle por teléfono, el estar al pendiente de esa persona, es el mismo que yo siento al buscar a mi hermano. Entonces, desde esa perspectiva del amor podrás entender cuando tengas la necesidad que ese amor es el que te mueve. Entonces, si tú quieres proteger a tus seres amados, la mejor forma es la prevención. Entonces, lo que nosotros hacemos es construir herramientas de prevención. Hoy en día, aunque sigue habiendo desapariciones, también hay localizaciones con vida, porque ya hay formas, porque es lo que hemos construido. Y entonces es cómo podemos fortalecerlo con el apoyo social. Yo decía, no es necesario que vayas a una marcha, que físicamente te expongas. Desde las redes sociales es parte de la forma de ayudar, ¿no? El enviarle una carta o ponerle ahí un tuit a tu gobernador, a tu diputado, a tu senadora, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no le preguntas al fiscal? El consumir las noticias y cuestionar, oigan, ¿y por qué en Chihuahua pasó esto y nadie hace nada? ¿Y por qué acá en Quintana Roo? O sea, el interesarse de cualquiera de las formas tan amplias que hay hoy en día de tener acceso a esta información, es una forma de ayudar. Pero más importante es
para mí, por ejemplo, es importante, sí, las fichas de búsqueda. Lamentablemente hay muchas que, por ejemplo, la de mi hermano desapareció hace casi 16 años, entonces de su ficha al día de hoy, pues físicamente puede estar súper diferente y ni yo lo voy a identificar, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú como ciudadano digas, no voy a maltratar esa ficha de búsqueda, puede permitir que otra persona que quizás sí lo identifique, ayude. El que si tú estás viendo que un muchacho o un policía está rayando o está quitando esa ficha de búsqueda, le diga, oye, deja eso porque es importante, es una forma de ayudar. Que vayan a los memoriales que hay en diferentes partes de la ciudad y pregunten y le enseñen a los menores, a los chicos, oye, mira, esto es lo que porque hay que enseñarles la realidad, o sea, el que les digas, ay, mira, no ayuda, no abona, no previene, mira, hay tantas personas desaparecidas. Aquí en Saltillo, ahí afuera del Palacio de Gobierno, hay un árbol hermoso lleno de fotografías. Yo quisiera saber cuántos papás van y le dicen a sus hijos, vengan, vamos a ver las fotografías, vamos a hacer una oración. O sea, el simple hecho de que dejen de estigmatizar a las víctimas y de estigmatizar a sus familias, abonen la construcción del cambio de cultura, porque lo que nos está afectando es estas narcoseries en donde romantizan la violencia, donde hacen ver el estilo de vida como algo a lo que deben de aspirar. Ay, mira, qué padre tener riqueza y poder y excesos, y aunque te mueras a los 20 años, o sea, no importa, pero ya viviste 2 años bien chidos. O sea, combatir eso con los problemas de empleo, de cómo construir un futuro digno para tu juventud, es difícil. Pero si tú como papá, como ciudadano, no intentas hacer esos cambios, pues vamos a ir en decadencia y la violencia va a seguir incrementando. Entonces, esa parte de no me acompañes, no importa, pero mientras tú en tu casa trates de combatir esa narcocultura y trates de quitarle el estigma a las víctimas, abona muchísimo nuestra lucha. Claro. Y en medio de estas adversidades, Grace, que sin duda tienen que atravesar las problemáticas, las afectaciones que se les presentan individualmente, familiarmente, pero también en la comunidad, ¿no? Ustedes las han afrontado sobre todo en esta lucha colectiva, que es importante o es fundamental reconocer los logros que han alcanzado, que son ejemplo de resiliencia, y del poder que tiene esta propia lucha colectiva. Con base en esto, me gustaría preguntarte, Grace, para ti, ¿cuáles son los principales logros que se han alcanzado en estos años gracias a esa lucha colectiva, primero? Y como segunda pregunta, ¿cuáles son los retos o hacia dónde va esa lucha colectiva? Mira, hablando de construcción, yo creo que el tener instituciones específicas para la búsqueda de las personas desaparecidas es el principal logro, ¿no? Porque la fiscalía, entonces procuradurías decían, la persecución del delito es lo que importa, ¿no? Entonces llegamos a tener noticias de iban y cateaban una casa y se llevan a los delincuentes y dejaban allá, o sea, los desataban, pero me vale quiénes son y qué les pasó, ¿no? Porque lo que me interesa son los delincuentes que los tenían. Entonces, la institucionalidad, el reconocimiento del delito es de los grandes logros de la lucha. Todas las herramientas como protocolos, mecanismos, los centros de identificación que son específicos para las personas y familiares de los desaparecidos son grandes logros. Pero yo creo que uno de los más grandes es el que ya la gente se dé cuenta de que no eran delincuentes, ¿no? Este discurso tan lamentable que Calderón empezó a construir de todos son delincuentes, todos son drogadictos o personas malas que merecían que les pasara algo malo y por eso no los tengo que buscar. Nos costó muchos años de falta de trabajo, de investigación y de búsqueda, ¿no? El que hoy en día ya haya personas que digan, bueno, ¿y qué pasó en aquellos años? ¿Por qué no se les buscaba? ¿Por qué siguen desaparecidos?
el que ya no criminalicen a las víctimas, para nosotros es un gran logro, ¿no? El que sepan que son personas como cualquier otro. O sea, mi hermano era un padre de familia con todos los problemas del mundo de no me alcanza el dinero, pero pues doy lo más que puedo y sigo esforzándome. Para mí es importante, para sus hijos es importante, para mis papás es importante y para la sociedad también, porque entonces ahí empiezan las preguntas de, entonces no eran todos delincuentes. Entonces, ¿por qué se los llevaron? ¿Y por qué no los buscan? Y el por qué es lo que puede generar el que obliguemos a las autoridades a dar respuesta, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, todavía falta toda la parte de procuración de justicia, porque si bien ya estamos encontrando a las personas con y lamentablemente sin vida, la realidad es que hay 46 sentencias por desaparición, no sabemos cuántos sentenciados, pero 46 sentencias por 117,000, o sea, pero es una mentada de madre, ¿no? Y entonces ¿qué tiene que suceder en el Poder Judicial, ahora que se viene la reforma, para que esos jueces, esos magistrados, esos, ay, se me va el nombre de los otros, bueno, para que cambien esas estrategias de, es que solamente yo tengo la razón y nadie me hable, nadie me diga más nada, yo no escucho a nadie porque yo tengo la razón. Oye, pero no has litigado, no te informas, no te haces de más datos que te ayuden a juzgar, a tener elementos para tomar decisiones. Y lo ahora que pues solo Dios sabe a quiénes nos vayan a poner en los tribunales. O sea, aquí en Coahuila la verdad que hay unos muy malos en donde dicen los derechos humanos son una moda y yo no tengo por qué seguir modas. Pues está difícil, ¿no? Y ahí es en donde si la sociedad no se interesa por quién va a tener la interpretación de las leyes en sus manos y cuán manchadas de sangre y de porquería está en sus manos, pues el día que necesites un juez, un magistrado que te procure justicia porque debiera estar de tu lado, ahí te vas a dar cuenta de que debías de haberte involucrado, debías de haber cuestionado, deberías de haber exigido y no lo hiciste. Y entonces ahí vas a entender lo que es no alcanzar la justicia. Y esa es la parte que nos falta, porque estamos empezando a encontrar, a identificar, a regresar a casa, pero no sabemos quién les hizo, no hay procuración de justicia y eso es como, pues, el no tener absolutamente nada, porque eso quiere decir que siguen afuera y que van a volver a hacer lo que le hicieron a tu familiar, ¿no? Claro, y tenemos ahora comentas esto, tenemos una crisis forense y de justicia muy grave, ¿no? Tú hablas de 46 sentencias frente a cuántos cuerpos sin identificar, entre cuántas personas desaparecidas. Entonces es que las cifras pues hablan por sí solas y nos hablan de la grave problemática y que es un tema que pues nos atañe a todos, ¿no? Y que tenemos que desde la sociedad, desde las autoridades, poner nuestro grano de arena y unirnos a la lucha. Y bien, otra cosa también que quería comentar, ¿qué mensaje, o bueno, ya hablando que para finalizar, porque ya también hemos concluido este episodio que, como tú nos decías antes de entrar a la grabación, pues pudiéramos pasarnos horas hablando de este tema porque hay muchas aristas que se tienen que tocar. Pero ¿qué mensaje, por último, nos darías o ya para despedirnos al público que nos escucha? Pues hacerles la invitación, ¿no? Hablaba de hay muchas formas de acercarse. El próximo 29 de agosto a las 5 de la tarde, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que son más de 90 colectivos en 26 estados de la República,
y 3 países de Centroamérica, vamos a tener un foro internacional para hablar sobre la desaparición de personas en México. Va a estar muy interesante. Lo pueden seguir a través de las redes sociales del movimiento que por aquí les dejo. Y vamos a tener actividades. Entonces, si gustan saber cuáles, porque son en diferentes estados, pueden seguir a Búscame en nuestras redes sociales, también a las del movimiento. Y insisto, o sea, presencialmente o virtualmente siempre son bienvenidos, ¿no? Pero sobre todo esa parte, ¿no? El interesarse, el compartir, el seguir, el informarse es fundamental, pues, como una de las principales estrategias de prevención del delito. Pues muchas gracias, Grace. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, abrirte con nosotros y contarnos tu lucha, cómo han llevado tu familia desde el colectivo y esta lucha por la verdad, por la justicia y trabajar en la construcción de una sociedad justa, equitativa y que esté comprometida con la justicia. También muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y muchas gracias también al público que nos sintoniza y que nos escucha. Los invitamos a que sigan a Búscame en sus redes sociales para que estén al pendiente de sus proyectos y pues también si les gustó este podcast que nos compartan y nos sigan para que estén al pendiente de más episodios. Muchas gracias. Muchas gracias.